Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante le vamos a estar dando lectura. Me confirman con un amén, con un dedito, con un cartelito, con un... Me medida que lo vayan encontrando. Amén. Lucas capítulo 4, le vamos a dar lectura del versículo 16 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Amén. Esta historia continúa, y es muy hermoso este relato, pero yo quiero hacer hincapié en algo concreto. Y le pregunto a ustedes, ¿cuál fue el principal ministerio del Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra? ¿Fue el de sanar? ¿Fue el de echar fuera demonios? ¿Fue el de incluso dar su vida por nosotros? Sí, dio su vida y a eso vino. Pero mientras estuvo en la tierra, mientras fue su ministerio, él lo, lo que principalmente hizo fue enseñar y predicar del Evangelio, del cual él era el principal y el primer enviado. Mire, aquí mismo, en estos versículos, él está leyendo de un texto que se encuentra en Isaías capítulo 61. Y él está en su tierra, en su casa, en su iglesia, en su sinagoga, en el lugar donde él creció, como dice el versículo 16. Él creció en Nazaret. Nuestro Señor Jesucristo, mm, después de volver de Egipto, él creció en Nazaret, se crió ahí, se crió como el hijo del carpintero. Ahí tuvo que aprender a hablar, ahí tuvo que aprender a escuchar la palabra del Señor. Siendo que él la había entregado, él tuvo que aprenderla nuevamente de profesores, de su padre, de su madre, de los mismos escribas o sacerdotes o quienes estuvieran en esa sinagoga. Pero a esta altura de este capítulo 4 ya empieza su ministerio, ya se había bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, ya había pasado el periodo de los 40 días de su ayuno en el desierto, donde era tentado continuamente por Satanás. Y ahora, en el versículo 14, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y los que hemos podido leer un poco, el pueblo de Nazaret estaba dentro de la región de Galilea. Y la región de Galilea era menospreciada. La región de Galilea era como del judío de segunda categoría. La región de Galilea era considerada como tierra de pobres, como tierra de donde nada sale bueno. Y, y el Señor ahí fue donde empezó su ministerio. Y en las primeras ocasiones que tuvo, como dice el versículo 16, él fue a la sinagoga en el día de reposo, que era el día consagrado al Señor, y entró en la sinagoga. Y como ya era conocido en su casa, ya era conocido en su iglesia, por decirlo de alguna forma, eh, él se pudo levantar a leer, porque no cualquiera lo hacía, sino las personas que eran conocidas, las personas que tenían cierta reputación de ser buenos. Y él se pudo levantar a leer
una porción de la escritura y ya se le pasa el rollo del libro. Recordemos que antes no había páginas como nosotros las tenemos ahora, sino que era un rollo, era un papiro en algunos casos, un pergamino en otros casos, que todas las escrituras eran escritas en un rollo que a veces medían metros y metros de largo. Y él se le abre y según dice aquí, y habiendo abierto el libro, habiendo desarrollado el libro, justo se encuentra con la porción que leímos en Isaías 61. Y yo, por lo menos, yo creo que para Dios no existen las casualidades. Era preciso que él leyera en ese momento que estaba empezando su ministerio, era preciso que leyera en Isaías 61. Isaías 61 es un... Bueno, también recordemos que en aquellos tiempos no existía capítulos. La Biblia no estaba dividida en capítulo 1, 2, 3, ni tampoco versículos. Entonces era un rollo continuo. Entonces imagínese usted lo que es encontrar una porción específica de la palabra de Dios en un rollo que puede medir hasta 15 metros de largo. Por eso yo puedo entender que no es casualidad que el Señor Jesucristo esté justamente leyendo de esta porción cuando Él está empezando su ministerio y cuando Él se está empezando a dar a conocer. Y esta porción de Isaías, este capítulo 61, es lo que entendían en aquellos años, es un salmo mesiánico que habla del Mesías. Si volvemos un poquito al capítulo 61 de Isaías, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Y así sigue este capítulo 61. Pero habla de un Mesías guerrero, habla de un Mesías que si bien se le da un mensaje que hablar, habla de un Mesías como general de ejército. Pero el Señor Jesús, usted y yo a esta altura ya sabemos que no vino así. No vino como un general, vino como un siervo sufriente. No vino con poder político o poder militar. Él vino con el poder de su sangre para vencer el peor de los pecados, el peor de los males, que es el pecado. Y yo creo, pensando, yo creo que cuando nosotros leímos el versículo 20, que todos estaban con la mirada clavada en él, en Jesús, cuando se sentó, era porque él se cortó ahí. Él se cortó en la parte donde termina de predicar el año agradable del Señor y no siguió hablando, no siguió leyendo. La porción que todo judío quería era que ser libre del imperio romano. Era ser libre definitivamente de cualquier imperio y por eso esperaban un Mesías guerrero, un Mesías batallador, un Mesías que los vengara de todos los enemigos que ellos tenían encima. Pero en cambio Jesús se da a conocer de otra forma. Y se da a conocer, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. El Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios mismo está sobre mí. Yo, yo no sé, me imagino que a medida que el Señor va leyendo, va levantando la mirada al cielo y va diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ungió, porque me limpió, me lavó, me consagró, me separó para una obra. Dice, por cuanto me ungió, ¿para qué? Con un propósito, para dar buenas nuevas a los pobres. Para eso el Señor vino, a dar a conocer su evangelio. El pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba tan metido, tan deseoso de tener un Mesías que lo salvara de sus enemigos terrenales, que no se dieron cuenta que el peor enemigo que tenían delante suyo era su propio corazón, era su propio pecado. Ellos se creían
y por muchos lados del Antiguo Testamento ellos se creían superiores porque tenían una ley moral mayor que la que tenía el filisteo, que tenía el amorreo o que tenía aquellos que sacrificaban a sus hijos. Pero sin embargo ellos también lo hicieron. Ellos también sacrificaron a sus hijos a los ídolos. También engañaron, también se fueron desobedientes a la palabra de Dios multitud de veces. Pero ellos no reconocían que su peor enemigo era el propio corazón pecaminoso de sus vidas. Y el Señor Jesús vino a eso, vino a no solamente a hablar, no solamente a pregonar, no solamente a publicar por todos lados, a decir en voz alta que el reino de los cielos se había acercado, sino también, como dice más adelante, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Me ha enviado el Señor, me ha enviado el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor que está en mí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A eso vino el Señor. No vino a ser una nación guerrera, no vino a crear una nación libre de sus enemigos terrenales, libre de sus enemigos visibles. Jesús vino a ser una nación libre de su peor enemigo, del enemigo del pecado. Y una cosa que me llamó la atención, que si usted lee al final del versículo 18, dice, a poner en libertad a los oprimidos. Pero si yo lo comparo con Isaías 61:1, dice que a publicar libertad. El Señor Jesús no solamente publicó, no solamente habló, sino que lo hizo. Lo hizo a través del derramamiento de su sangre preciosa en esa cruz. Él no solamente habló de poner en libertad a los cautivos por el pecado, Él hizo todo lo necesario para que esos cautivos por el pecado fueran libres. Y eso lo hizo a través de su hermosa y preciosa sangre que derramó en esa maldita cruz. Él echó la maldición que nosotros éramos merecedores, de la cual nosotros teníamos que pagar por esa maldición de pecar contra un Dios santo. Él la echó sobre sí mismo, para que su justicia, la justicia de Cristo, la justicia del que nunca pecó, fuera contabilizada para nosotros. ¡Qué gran precio! Pero muchas veces sucede que nosotros no lo consideramos. Mis hermanos, mire, más adelante dice en el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Los mismos que estaban escuchando, por un lado se maravillaban, se asombraban de las hermosas palabras que salían de los labios de Jesús, del Evangelio de libertad, de traerle una libertad más grande que cualquier libertad que se pueda encontrar en este mundo. Pero también ellos mismos no le estaban creyendo. Ellos mismos que conocían a Jesús desde pequeños, desde que nació, desde que sabían de quién era hijo terrenal, no le estaban creyendo. Estaban rechazando el Evangelio, estaban rechazando las buenas nuevas de paz, las buenas nuevas de libertad que Jesús en su misma carne venía a traer. Que la segunda persona de la Trinidad se personificó para traer eso. Mis hermanos, nosotros corremos el mismo riesgo hasta el día de hoy. Y esto lo digo con mucho temor. Sobre todo los que hemos nacido, hemos crecido con el Evangelio, corremos doble riesgo de poder verdaderamente ser libres por el sacrificio y la sangre de Cristo Jesús. Porque nosotros vivimos en una esfera diferente, vivimos y somos creados en un mundo distinto, donde hay una ética moral distinta, donde hay una forma de comportarse, donde nos dicen cómo comportarnos, donde nos dicen cómo vivir, donde muchas veces se nos prohíbe ir, no sé, a prostíbulos, ir a cabaret, ir a bares.
Nosotros que hemos crecido, hemos nacido dentro del Evangelio, muchas veces corremos el riesgo de ver a Jesús mismo en toda su gracia, en todo su esplendor, pagando el precio por nuestros pecados y nosotros no poderle reconocer. Porque nosotros ya tenemos una crianza de muy niño para poder decir, eso no lo hice o eso lo hice. En cambio, aquel que ha caído en lo más bajo, en lo más profundo, que perdió toda dignidad humana, el día que Jesús lo rescata, aprecia el verdadero valor de la sangre de Cristo limpiando su alma. Porque esa persona sabe de dónde salió, sabe en qué lodo cenagoso estaba envuelto y sabe también la restauración que hace Cristo Jesús en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Aquí habemos muchos que estamos conectados, ya vemos algunos que hemos nacido en el Evangelio, que hemos criado desde muy niños en el Evangelio. Hay otros que recibieron a Cristo después de pasar las 1001. ¿Cuál es nuestra apreciación sobre las palabras y el valor que Cristo vino a hacer? Él vino a dar una completa libertad, no vino a dar una libertad a medias. Cristo Jesús no vino a dar una libertad para unos pocos, vino a dar una libertad para todos aquellos que creyeran en Él. Cristo Jesús, con su propia vida, con su propia sangre, compró una libertad completa para nuestras vidas. Pero muchas veces sucede que esa libertad no la valoramos, porque todavía seguimos siendo esclavos del pecado. Esa libertad que Cristo ya pagó, nosotros no la valoramos porque todavía seguimos teniendo miedos, estando encadenados a las cosas de este mundo. Cuando Cristo Jesús nos hizo libres, no nos hizo libres para hacer lo que nosotros quisiéramos. Cuando Cristo Jesús nos redimió con su sangre, nos compró con su sangre, nos compró para Él. Nos transfirió desde el reino de las tinieblas al reino de la luz. Nos cambió de esfera, nos cambió de mundo, nos cambió de esencia, nos cambió de todo. Nos libertó de nuestras opresiones que teníamos por causa del pecado y que nos condenaban al infierno para ser completamente libres de podernos presentar delante de la presencia del Dios 3 veces santo y poder levantar nuestras manos y poderle decir, tú eres mi Padre. Eso lo hizo el Señor Jesús a través de su sangre. Pero como les decía, nosotros muchas veces corremos el riesgo de tener la gracia de Cristo mismo delante nuestro y menospreciarla. Reconociendo el Señor es muy bueno, el Señor tiene mucha gracia, el Señor tiene mucha misericordia, pero todavía no creo en Él. Todavía me falta más. Cuidémonos de no desechar las palabras del Señor. Mis hermanos, yo pensaba, mientras meditaba en este pasaje, yo decía, ¿de cuántas cosas todavía seguiré siendo esclavo? Siendo que Cristo me redimió, Cristo me perdonó hace muchos años, ¿de cuántas cosas yo, Leandro Montesinos, todavía seguiré siendo esclavo? ¿Esclavo de las cuentas bancarias? Porque ese es un tipo de esclavitud que no me da libertad. Esclavo de palabras deshonestas, de palabras inmundas, de palabras sucias. Esclavo todavía de pensamientos que no debieran corresponder a un cristiano y que en su misma palabra dice que no pensemos como el mundo piensa. Esclavo de vicios. Gracias al Señor yo nunca tuve el vicio de beber, pero no sé, tal vez alguno tuvo el vicio de beber y todavía sigue siendo esclavo de ese vicio y que cada vez que cae siente un remordimiento, pero no tiene la fuerza suficiente para poder decir la próxima vez, no, hasta aquí, no más. De ver cosas que no debemos ver, de oír cosas que no debemos oír. ¿Cuántas veces seguiremos siendo esclavos todavía de esas cosas que no nos edifican y no nos libertan para poder
alabar al Señor con un corazón limpio, con una mente sincera, sencilla, humilde, con una mente limpia. El Señor sabe. Muchas veces decimos, no, si el Señor me perdona porque Él es gracia, porque Él por su gracia estoy. No, si el Señor me va a perdonar, no, si el Señor me está perdonando. Pero cuidadito, ese Dios de amor también, la misma palabra dice que es fuego consumidor. Y en el libro de los Hebreos nos manda 2 veces, en un mismo libro nos manda que no juzguemos con la gracia. Mi hermano, nosotros no necesitamos hacer nada, pero absolutamente nada para ganarnos una pizca de la libertad que Cristo ya nos dio completamente por su sangre. No es que nos portemos bien. Tal vez seamos esclavos de nuestra misma hipocresía. Tal vez cuando nadie nos ve, escuchemos música mundana. Pero cuando alguien nos ve o llega un hermano a nuestra casa, al tiro la cambiamos por la radio cristiana o una alabanza. Eso es esclavitud. Eso es esclavitud. Es engaño que se está haciendo usted mismo y está también intentando engañar a su hermano. Eso es una esclavitud del pecado. Y Cristo ya nos libertó. ¿Y por qué queremos volver como el perro vuelve al vómito? Queremos volver una y otra vez. El Señor pagó una sola vez, por todos los pecados que hemos cometido, pasados, presentes y futuros. Pero como les decía, no abusemos de la gracia del Señor. Porque si debiéramos tener una corona preciosa en el cielo, tal vez tendremos, no sé, una diadema, un anillo, por decir algo de bajo valor. Mis hermanos amados, si usted en este día está aquí escuchando, como decía, y le daba gracias al Señor, como decía mi hermano Daniel, por diversos motivos esta reunión se tuvo que hacer por Zoom. Pero el que se hiciera por Zoom le permitió a él estar en esta reunión. El que se hiciera por Zoom la reunión permitió que muchos hermanos que no están en Antofagasta, que yo mismo no estoy en Antofagasta, yo pudiera estar aquí en esta reunión. Entonces, si el Señor preparó todas las cosas de antemano para que nosotros viniéramos y nos gozáramos en su presencia, en su palabra, que nos gozáramos por su palabra, no menospreciemos las gracias, las benditas palabras de gracia que el Señor tiene hacia nuestras vidas. No vaya a suceder que después, como el Señor mismo les dijo a estos que lo estaban rechazando, estas personas que estaban siendo incrédulos ante Él, les dijo lisa y llanamente, ustedes que tenían la palabra del Señor en su mano, han sido desechados en favor de aquellos que nunca la han tenido. Y eso se lo da a través de 2 ejemplos, a través de la viuda de Sarepta con Elías, que habiendo tantas viudas en Israel, la única que recibió pan y la única que tuvo pan y la única que tuvo alimento y sustento de parte de Dios fue una viuda gentil. Y después le da el ejemplo de Eliseo con Naamán, que habiendo tantos leprosos en Israel, el único que fue y recibió sanidad y gracia del Señor fue un gentil. Entonces tengamos cuidado de que nosotros que podemos decir que somos el pueblo de Dios, desechemos la gracia que el Señor tiene cada día con nosotros. Él nos hizo completamente libres. Él no solamente habló libertad, compró libertad. Él no solamente dijo, yo vengo aquí a salvar a los que están perdidos, a los que necesitan médico, a los que están enfermos. Él lo hizo y lo hizo a costa de su sangre. Mis amados hermanos, Cristo ya pagó el precio. A nosotros nos queda obedecer. A nosotros nos queda amar su gracia cada mañana. A nosotros nos queda alabar a nuestro Cristo Redentor cada día de nuestra vida. No despreciemos sus palabras de gracia. Si el Señor nos está corrigiendo, si el Señor en algún momento nos da una palabra dura y que nos pega
por todos los lados y que nos da palo y palo y palo. Y una y otra vez nos da palo. Hasta sacamos un pancito de vida y es un garrotazo a la cabeza. Eso es porque el Señor nos ama y quiere lo mejor para nosotros. No dejemos pasar esa gracia, esa enorme y bendita gracia que tenemos en su palabra, que tenemos a través de lo que el Señor ya pagó por nosotros. Él vino para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, para poner libertad en aquellos que estaban oprimidos y para predicar el año agradable del Señor. ¿Sabe cuál era el año agradable del Señor? Era el año del jubileo, que se repetía una vez cada 50 años según la ley del Señor, en la cual se perdonaba toda deuda, en la cual ese año de jubileo, aquellos que habían perdido sus tierras por deudas, recuperaban sus tierras, eran restituidos. Aquellos que fueron esclavizados eran libres. Aquellos que habían asesinado por accidente, habían dado muerte a alguien por accidente, eran perdonados y eran sueltos. Ese era el año agradable del Señor. Y eso se manifestó de una vez y para siempre a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y se concretó, por decirlo de alguna forma, se completó a través de la resurrección por el poder del Espíritu Santo, porque eso nos da vida a nosotros, nos da libertad a nosotros. Mis hermanos, el año agradable del Señor ya llegó, y a muchos ya les llegó en sus vidas. No deje que pase en vano. Oremos al Señor. Padre Celestial, Padre amado, cuán enorme, cuán bendita, cuán maravillosa es tu gracia. Que no solamente te quedaste con decir, con anunciarlo, con pronunciarlo, sino que tú, Cristo de la gloria, tú, Señor Jesús, mi Salvador, mi Redentor, pagaste con tu sangre por nosotros. Con un solo motivo, con un solo propósito, de darle libertad al cautivo, de darle libertad a aquel que estaba oprimido en sus pecados, que aquel que no sabía qué hacer de su vida. Gracias, Señor Jesús, porque tú diste tu vida por nosotros, porque tú nos hiciste libres del pecado, para poder levantar nuestras manos en alto y darte la gloria a ti, glorificar tu nombre como tus hijos, como aquellos que fuimos creación tuya y ahora somos llamados hijos del Dios viviente. Y así también, Señor, como tú viniste a dar libertad a los cautivos a través de tu palabra, ayúdanos a nosotros también a que más cautivos del pecado sean libres a través del poder de tu palabra en sus corazones. Alimenta nuestras vidas, Señor amado, y perdónanos si hemos abusado de tu gracia y hemos rechazado tus palabras de gracia en nuestros corazones, porque si lo has hecho es porque nos amas. Gracias, Señor, por esta tu hermosa, maravillosa, excelente y sublime palabra. Te lo damos en esta hora, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Porque Él se merece toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos.